Amén. Hoy tengo una palabra muy especial. Espero que el Señor la revele a nuestros corazones. Espero que el Señor nos levante, nos anime, porque es una palabra que trae mucha, como diría, impartición, creo, a nuestra identidad como iglesia de Dios. No sé si tenemos ya arriba nuestra proyección. Aleluya. Ahí está el título de nuestro mensaje de Dios, la iglesia guerrera. Como todos ustedes saben, este año 2022 ha sido un año, es un año, según la palabra profética, donde Dios va a edificar su casa. Su casa es la iglesia. La iglesia somos nosotros, amén. Él está empeñado en edificar su iglesia. Y Jesús dijo esto: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el edificar, algo que me impactó cuando estaba haciendo este mensaje, el que nosotros seamos edificados, también tiene una implicación de que Dios nos va a entrenar. Él va a ser nuestro coach. Él va a ser el que nos va a entrenar para todo lo que viene. Nos va a entrenar para pelear las batallas que necesitamos pelear. Amén. Y esas batallas son contra nuestros enemigos, contra las puertas del infierno. Y vamos a ver en esta mañana qué quiso decir Jesús con las puertas del infierno. Y está justamente en esa escritura de Mateo 16, del 13 al 18. Y quiero que tomen en cuenta muy bien donde Jesús habla y hace esta afirmación acerca de la iglesia y por qué la hace en ese lugar, cuando realmente Él está revelando a sus discípulos algo que nunca antes Él había dicho, y era acerca de la revelación de su iglesia. Vamos a leer, si tienen sus Biblias, ya sea en la mano o electrónicas, vayan a Mateo 16 del 13 al 18 y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, acuérdense de ese lugar, Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué piensas de mí? ¿Quién crees que soy yo? El Señor Jesús nos hace la misma pregunta en esta mañana. ¿Quiénes ustedes creen que soy yo? Sí, los demás tienen sus ideas acerca de mí, hablan muchas cosas acerca de mí, pero yo te pregunto en esta mañana: ¿quién dices que soy yo? José Luis, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué soy yo para ti? Y si se dan cuenta, los discípulos estaban todos, pero hubo uno como Simón Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres. Si tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, bienaventurado eres si tú reconoces que ese Hijo poderoso, el Hijo del Dios viviente, vive en ti. Y como decía esta mañana, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Jesús, el Hijo del Dios viviente, vive en mi corazón. Y si de verdad le hemos recibido, si de verdad hemos nacido de nuevo, nosotros somos templos del Dios viviente. Nosotros somos hijos del Altísimo,
Ese Dios vive en nosotros. ¿Quiénes lo creen? Amén. Y eso es algo que debe emocionarnos, porque es una realidad de la cual Dios mismo quiere que su pueblo se empape y entienda, porque cuando nosotros entendemos quiénes somos y quién es Jesús y que Él vive en nosotros, nuestra vida va transformándose. Entonces, una vez que reconoció Pedro quién era Jesús, Jesús le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Jesús le estaba diciendo es: Pedro, qué bueno que lo entiendes. Tú eres una piedra. Yo no sé si se acuerdan la anterior prédica cuando les hablé. Jesús es la roca. Y Pedro y todos nosotros somos piedras vivas que somos edificados sobre el fundamento, sobre la roca. Y si nuestra vida está edificada sobre la roca, la palabra de Dios dice: aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan cosas en nuestra vida, nuestra casa permanecerá, nuestras vidas permanecerán, nuestras vidas no serán conmovidas. ¿Por qué? Porque estarán plantadas en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que en realidad, si nosotros entendemos, vamos a saber de que estamos en un lugar seguro, que es Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra razón de vivir, Él es el que nos va a dar las fuerzas, Él es el que nos da nuestra identidad. A Él servimos, por Él vivimos, para Él vivimos. Amén. Y eso nos hace fuertes. Eso nos hace personas inconmovibles. Eso nos hace personas que podamos perseverar y caminar hacia adelante. Cuando Jesús dijo que las puertas del infierno o las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia, Él estaba diciendo algo bien importante. Jesús siempre usaba cosas de la naturaleza, cosas que eran familiares a sus discípulos, a la gente, para que entiendan algunas verdades y algunos principios, ¿sí?, eternos, algo que realmente Dios quería revelar a sus vidas. Y ese día, justamente, cuando Él iba a decir esto, los llevó a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipos. Era un lugar muy especial, porque Jesús les iba a hablar justamente de las puertas del Hades. Ese lugar era conocido como un lugar donde se habían construido muchos templos paganos. Había mucha adoración a dioses en ese lugar, se hacían muchos sacrificios. Pero lo interesante es que esos templos se habían construido al lado de una cueva, un lugar tétrico, un lugar que se llamaban las puertas del Hades, las puertas del infierno. Y todos los habitantes de ese lugar, y especialmente los que adoraban los ídolos, ellos sabían, ellos conocían que de ese lugar, ellos entendían, salían todos los demonios que venían del infierno para hacer las obras de maldad que habían planeado hacer en la tierra y contra la humanidad. Era ese el lugar propicio. Y cuando Jesús los llevó a ese lugar, los llevó con ese propósito de decirles claramente, por primera vez Jesús reveló lo que iba a hacer con sus discípulos, lo que iba a venir, lo que se estaba formando, lo que Él había venido a hacer. Recuérdense que Él acabó con todo lo que fue el Antiguo Testamento y Él estableció un nuevo pacto, un nuevo testamento. Así que en ese tiempo, en ese lugar, Él iba a hacer una declaración
fundamental. Él iba a declarar que justamente iba a nacer la iglesia de Cristo, y esa iglesia de Cristo iba a ser de tal manera poderosa porque iba a estar fundamentada sobre Él mismo, sobre la roca, y esas puertas del infierno, esos decretos del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia gloriosa que Él estaba levantando, donde Él mismo sería el fundamento. Aleluya. Así que damos gloria a Dios que en ese lugar Jesús hizo esa declaración sobre lo que iba a hacer su iglesia, comunicando e iniciando de esta manera lo que venía por delante. Ahora, cuando Él hizo esta declaración, Él les quería también dar a entender, porque en ese tiempo, en esa cultura, las puertas eran un lugar muy importante. Las puertas no solamente eran un lugar de entrada donde se podía entrar a una ciudad y decir, oh, qué bonito, esto es Virginia o esto es Cesarea de Filipos. Las puertas eran un lugar muy importante, y eso también les iba a ayudar a entender a ellos lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús quería hacer, que su iglesia realmente refleje y sea. En primer lugar, la puerta principal de una ciudad solía ser una estructura formidable, hermosa, que tenía 1 o 2 pisos encima. Tenían varias salas en la parte superior, eran arcos fuertes, hechos de piedra misma, de roca misma, y justo dentro de cuando tú subías en la parte superior de ese edificio, de esa estructura, había una especie como en los castillos, ¿verdad? Donde no sé si ustedes han visto, ponían unas como cosas circulares donde podía estar un vigía y podía supervisar desde lejos quienes venían a la ciudad, si se acercaba el enemigo, y estaban puestos en diferentes lugares de las puertas para ver quién se acercaba a las puertas. Ahí siempre había vigilantes que eran puestos para cuidar de la ciudad, y una vez que entrabas esas puertas lindas y hermosas de la ciudad, inmediatamente había una plaza hermosa y tú podías ver que había mercaderes. La gente traía sus productos para intercambiar, para vender, así que era un lugar súper concurrido, un lugar donde había gente de muchos lugares. También en ese lugar, como habían en el segundo y tercer nivel probablemente diferentes salas, era un lugar donde los ancianos de la ciudad se reunían. Ustedes saben que los ancianos en esa cultura eran muy respetados, eran gente que generalmente tenía autoridad en el pueblo, eran alcaldes o eran jefes de distrito, whatever lo que se llamaban, se reunían allá para administrar la ciudad. También en ese lugar había salones donde el rey de la ciudad y el gobernador se reunían para celebrar, hacer la corte, para hacer juicios, para emitir decretos, para hacer leyes, para juzgar al pueblo. Ese era un lugar donde también estaba el rey y el gobernador de la región, y a menudo el rey hacía instalar en ese lugar un trono donde él podía ir a juzgar ciertas cosas, porque era un lugar de autoridad. El rey y sus nobles de tiempo en tiempo se reunían para tener estrategias de política, estrategias financieras y estrategias de guerra en caso que lo necesitaban. Así que las puertas, cuando Jesús hablaba de las puertas, estaba hablando de un lugar muy especial. No era solamente un lugar de entrada, sino era un lugar de gobierno, un lugar de autoridad, un lugar donde realmente tú podías ejercer autoridad. Entonces, cuando Dios dijo
que las puertas del Hades, o sea, los consejos del diablo, los planes del diablo, las estrategias del diablo, porque ustedes saben que el diablo tiene sus súbditos, ¿verdad? Él está organizado por estructuras. En la palabra dice, ¿verdad? Hay gobernadores, hay principados, hay huestes de maldad, hay el hombre fuerte, hay diferentes niveles de autoridad. Y esas puertas del infierno, esos lugares de autoridad, esos lugares donde se tramaban o se traman estrategias, él estaba declarando que no iba a tener poder sobre la iglesia de Cristo, porque así como el enemigo tiene un lugar de consejo con sus demonios, también Dios tiene en los lugares celestiales junto con sus ángeles lugares de consejo y de estrategia. Por eso es cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros oramos a Él, cuando nosotros clamamos a Él, del cielo puede venir respuestas, del cielo puede venir estrategia, del cielo viene revelación, del cielo viene la capacidad para nosotros entender, mirar y tomar autoridad sobre toda obra de maldad. Amén. ¿Están conmigo? Así que en ese lugar Jesús les estaba hablando de la importancia de las puertas y que Dios iba a levantar su iglesia para desbaratar ese consejo, ese lugar de dominio y de autoridad que había sobre cada ciudad. Su iglesia iba a ser alguien muy importante, amén. Y no solamente eso, pero las puertas de la ciudad simbolizaban de que donde los gobernadores también podían emitir ciertos juicios y ciertos decretos. Así que nosotros en este día tenemos que entender que Dios nos ha levantado para este tiempo, para esta hora. Dios ha levantado su iglesia para que nosotros también podamos emitir decretos del cielo. Dios estaba empezando una estrategia para desbaratar el consejo del enemigo. Dios estaba diciendo, wow, ustedes ni se imaginan, pero yo tengo un arma secreta y esa arma secreta se llama la iglesia de Cristo. Esa arma secreta se llama la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Nosotros hemos sido ese día engendrados como un arma secreta de Dios, a través de la cual Él despojaría y desbarataría el consejo, las obras del enemigo. Jesús dijo, yo he venido para desbaratar las obras del diablo, ¿sí o no? Amén. Él vino para desbaratar las obras del diablo. Por lo tanto, su iglesia es capacitada y está siendo capacitada y tiene la autoridad para desbaratar las obras del diablo. Amén. Él nos ha dado autoridad. ¿Quiénes lo creen? Amén. Aleluya. Así que nosotros en este tiempo tenemos que entender que somos una iglesia que Cristo ha levantado Él mismo con su autoridad y nos ha llamado a desbaratar la obra del enemigo. Ahora, esa iglesia que Él ha formado o está formando es una iglesia muy diferente a la que usualmente el mundo nos ha tal vez mostrado a través de las películas, a través de diferentes cosas, ¿verdad? Nosotros siendo la novia de Cristo, siendo la esposa de Cristo, usualmente representadas así como la novia de Cristo, en el mundo, yo no sé si ustedes han visto en esas películas de terror, ¿verdad? Cuando viene el enemigo, cuando se presenta el monstruo o cuando aparece Drácula y que quiere, qué sé yo, atacar a una persona, generalmente se muestra una mujer que está aterrorizada, ¿no? Y grita y se queda toda quieta y de pronto si el otro se acerca más, puede ser cualquier cosa, el monstruo, whatever, lo que venga, ella no sabe qué hacer y entonces en ese momento se queda tan aterrorizada que se desmaya y ya
queda así, ¿no? Yo no sé si han visto, creo que es Godzilla, ¿ve? Queda así y el otro la levanta porque queda sin fuerzas, queda totalmente paralizada, no sabe lo que va a hacer. Obviamente, en lo natural, si nosotros nos enfrentamos a una situación así, por supuesto, eso es lo que pasa. Esa es la forma en la cual normalmente se ve una persona que está siendo atacada por alguien que es más superior en fuerza o en todo a uno mismo, ¿verdad? Y se puede ver esa mujer tal vez totalmente indefensa o llorando y esperando que alguien la rescate porque hay un enemigo muy poderoso, ¿verdad? Y esa es la imagen usualmente que tenemos de una mujer o de una persona que sea como una representante de lo que somos nosotros, ¿verdad? Una esposa tal vez indefensa, pero Dios tiene en mente otro tipo de persona. Cuando Dios creó la iglesia, cuando Dios la formó, Él se imaginó otra cosa. Y la Biblia dice que la iglesia de Cristo es una iglesia guerrera. Y la llama así y dice que también, además, Él la ha llamado para ser su novia y su esposa. Cuando la llama así, la llama su compañera de pacto. Es una compañera que camina junto con Él. Es una compañera que ha sido para ser creada, para caminar con Él bajo pacto. Y generalmente eso muestra, y dice la Biblia, que es un misterio que nosotros, la iglesia de Cristo y Jesús, representamos lo que es un matrimonio. No sé si han leído, está en Efesios, ¿verdad? Eso representa Cristo y su iglesia. Es como un matrimonio de pacto. El esposo y la esposa dan su vida el uno por el otro. El esposo y la esposa se paran al lado el uno con el otro para enfrentar las batallas de la vida, para afrontar cualquier situación que se les presente. Esa es por lo menos la idea que se presenta del matrimonio en la palabra de Dios. Es un matrimonio de pacto que dura toda la vida. Es un matrimonio donde hay fidelidad. Es un matrimonio donde el uno al otro están unidos para ir hacia adelante. Y esa idea bíblica del matrimonio se empezó en Génesis 2:18. Ustedes saben que Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer una ayuda idónea. Y Dios le hizo una mujer, dice la palabra, ¿verdad? Una varona. Y esa ayuda idónea tiene un énfasis bien especial. Ayuda en hebreo es una palabra que significa eser. Y eser no es una sierva, sino eser es una palabra de guerra que significa una que se para al lado contigo en la batalla. Así que esta palabra eser se usa con mayor frecuencia cuando Dios está hablando de rescatar, de ser el ayudador de Israel. Así que la idea que Dios tenía cuando creó la mujer, cuando la puso al lado del varón, cuando le dijo que iba a ser una ayuda idónea para él, era una idea completamente diferente. Era una mujer que se iba a parar al lado de él, no detrás de él. Era una mujer que lo iba a acompañar en todas las decisiones, que iban a estar juntos para poder enfrentar todas las cosas de la vida. Y eso es lo que nos dice el Señor ahora. Tú eres, iglesia, mi esposa. Yo tengo pacto contigo para toda la vida. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. Juntos vamos a enfrentar todo lo que venga por delante. Juntos vamos a ver cómo vamos a solucionar los problemas que vengan. No vas a andar sola. Y esa idea es la misma de Jesús con la iglesia. Por eso Él dice: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo te tomo de tu mano derecha, yo te ayudo. El Señor siempre ha prometido que su iglesia iba a estar de esa manera, ¿verdad? Él iba a estar junto a ella, no la iba a dejar ni la iba a abandonar.
pero esa mujer no iba a ser cualquier mujer. Esa mujer iba a ser una mujer que iba a caminar al lado de él, que iba a andar con ese amor y ese compromiso profundo hacia él. Esa mujer iba a ser alguien que iba a guardar su pacto y a caminar de una manera comprometida con él. Así que es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios es, la idea que tiene de Dios de su esposa. Su esposa tiene que ser una mujer de pacto. Amén. Su esposa, la iglesia, la novia de Cristo, tiene que ser una mujer de pacto. Una mujer que camina al lado de Jesús. Una mujer que hace conforme Él indica las cosas, en el sentido, si Dios nos ha dicho que vamos a desbaratar las obras del diablo, Él nos va a capacitar. Si Él ha dicho que va a estar con nosotros, lo va a estar. No nos ha dejado solas. Amén. Ahora, lo más importante que tenemos que entender es qué es lo que piensa de nosotros el Señor. Primera cosa, somos ayuda idónea, somos personas de pacto, somos, dice, uno que se para al lado en la batalla. O sea que hemos sido creados para nosotros pelear las batallas juntamente con Jesús, porque van a haber muchas luchas por delante. Amén. Hay también en Proverbios 31, describe a la mujer como la mujer virtuosa. En el verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? También se traduce, mujer excelente, ¿quién la hallará? En otra versión dice, mujer de carácter noble, ¿quién la hallará? Son diversas traducciones de lo que significa una mujer virtuosa, pero en hebreo la palabra virtuosa es la palabra chail, que significa fuerza, habilidad, riqueza, ejército. Cuando Dios está hablando de una mujer virtuosa, como de Proverbios, Dios está hablando de una mujer fuerte, de una mujer que tiene habilidad, que tiene eficiencia, de una mujer que es de una fuente de poder, de una mujer que es una fuerza poderosa, que es como un ejército al lado de su esposo. La idea que Dios tiene de nosotros, la idea que Dios quiere que nosotros tengamos de nosotros mismos es eso. Dios nos ha hecho fuertes y valientes. Dios nos ha hecho guerreros para pelear las batallas, pero no en nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado armas, armadura y armas para pelear la batalla. Dios mismo está con nosotros, y no solamente eso, pero nos ha dado autoridad para poder establecer el nombre de Jesús donde nosotros estamos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar donde vivimos, en el área donde nos encontramos. La iglesia de Cristo es la autoridad. Amén. La iglesia de Cristo es la que está capacitada, autorizada por Dios para establecer lo que Dios quiere que establezcamos. Nosotros somos los responsables de que en esta área donde nosotros vivimos, los cielos estén abiertos. Amén. Nosotros somos responsables de que en esta área donde vivimos, los que no conocen de Dios vengan al conocimiento de Dios. Nosotros somos los responsables de que realmente vivamos de acuerdo a su palabra y podamos caminar en esa autoridad, desbaratando las obras del diablo. Así que nosotros como iglesia somos las que tenemos que ejercer esa autoridad y hacer que el reino de Dios sea establecido en donde estamos. ¿Quiénes dicen amén? ¿Lo estamos entendiendo? Vamos a entender un poco más cuando habla sobre que somos un ejército poderoso o somos una fuerza poderosa. En Cantar de los Cantares, en el verso 6, 10 dice así: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente
como ejércitos en orden. Así nos mira el Señor. Nos mira como un ejército en orden. En otra versión dice, tan majestuosa como un ejército con sus estándares desplegados al viento. Hermanos, si nosotros entendemos la autoridad que Dios nos ha dado, si nosotros entendemos realmente quiénes somos en Cristo y lo que Él está haciendo con nosotros, realmente nosotros haríamos todo aquello para lo cual hemos sido llamados a hacer. Amén. Andaríamos en una autoridad diferente. Y lo estamos haciendo y estamos caminando en eso y estamos aprendiendo a guerrear, a batallar. Yo sé que muchos de ustedes ya han aprendido a ganar muchas batallas. Muchos de ustedes han aprendido a pelear con la gracia de Dios, con la palabra de Dios. Han aprendido a pararse firmes ante muchas situaciones. Amén. Han sido entrenados en la batalla y lo vamos a seguir siendo entrenados. Porque el mal no se va a acabar. Ahora más que nunca el enemigo está poniendo en funcionamiento todos los planes que él pueda para desbaratar y destruir a la humanidad. Pero la iglesia de Cristo también tiene que ser levantada. La iglesia de Cristo también tiene que aprender a pararse en la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Así que es muy importante que nosotros entendamos que nosotros somos la novia de Cristo, somos su ejército aquí en la tierra, somos la iglesia guerrera. Él nos ha llamado a estar con Él junto con las huestes del cielo y junto con las fuerzas espirituales que Dios tiene para nosotros. Él desea entrenarnos para la batalla. Él desea que estemos llenos de su Espíritu Santo. Él quiere que nos pongamos toda la armadura espiritual que Él nos ha dado. Él quiere que tomes tus armas espirituales, que aprendas a oír la voz, su voz, y que transformes tu mente con la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros en este tiempo seamos llenos de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos puede capacitar, nos puede entrenar, nos puede revelar lo que realmente está pasando. En el primer servicio me decía una persona: pastora, gracias, porque hoy he entendido que yo tengo autoridad. Hoy he entendido que yo puedo pararme en la brecha, que yo puedo hacer que aquellas cosas que para mí en lo natural son imposibles, para Dios son posibles. A partir de ahora me voy a parar por la vida y el hogar de mi hija, porque yo solo puedo ver de lejos lo que está pasando, pero me he sentido tan impotente, pero ahora entiendo que puedo tomar autoridad, puedo traer bendición, puedo desbaratar las obras del enemigo y puedo declarar bendición y victoria sobre el hogar de mi hija. Amén. Así que desde ese punto de vista nosotros podemos ejercer esa autoridad. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos que como iglesia debemos desbaratar las obras del diablo? Porque la palabra dice que nosotros somos guerreros, que nosotros estamos llamados a luchar. Tal vez muchos no hemos entendido eso. Algunos no les gusta oír mucho sobre guerra, no les gusta oír mucho sobre Satanás o el diablo. Dicen, no, por favor, solo hábleme de Jesús, solo dígame, Jesús es amor. Yo solo quiero oír eso. A mí no me gustan esas cosas. Cuando mencionan a Satanás o a sus demonios, digo, ¿qué es eso? Pero sin embargo, la palabra de Dios constantemente nos habla de lucha y de guerra, y nos habla de que nosotros somos esa iglesia guerrera, que debemos tomar las armas que Dios nos ha dado. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha. ¿Qué es lucha?
batalla. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta palabra lucha en hebreo es pale y significa combate a mano, lucha por el dominio. O sea, lo que Dios te está diciendo y lo que Pablo está diciendo en esta cita es: tú no tienes una lucha así mano a mano con tus hermanos o con personas. Tu lucha es contra el enemigo y tu lucha es así, cuerpo a cuerpo, es mano a mano. Y el Señor dice: usa las armas que yo te he dado. O sea, está implicando que hay una lucha espiritual, no es una lucha carnal, es una lucha que nosotros tenemos que aprender a pelear y arrebatar las bendiciones del cielo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros nacimos en un campo de batalla. Cuando tú vienes a Jesús, no solamente ganas un Salvador, pero también ganamos un enemigo, el enemigo de nuestras almas. Por lo tanto, tenemos que aprender a resistirlo, tenemos que aprender a desbaratar sus obras, tenemos que aprender a no escucharlo, sino a oír la voz de Dios. Amén, porque Él es muy astuto. Él dice: vino para matar, para robar y destruir. Él es así y nosotros tenemos que entender con qué clase de enemigo estamos luchando. Ahora, la buena noticia es que nosotros estamos del lado ganador. Dios está levantando una reserva triunfante en este tiempo y Dios quiere que su iglesia, esa iglesia amada por la cual Él ha muerto y ha dado su vida, esa iglesia por la cual ha dado su sangre preciosa, se levante en la autoridad de su nombre. Dios quiere que en este momento nosotros utilicemos las armas que Dios nos ha dado. Hace unos domingos atrás nos compartió el pastor Eduardo toda la armadura que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos han logrado ser bendecidos? La coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, todos los calzados del evangelio. Estamos equipados hasta los dientes para nosotros pelear esa batalla cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Contra el enemigo. También dice que nos ha dado armas que no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Y no solamente eso, pero son armas que Dios nos ha dado para que podamos establecer su autoridad y su dominio. Así que nosotros tenemos que entender el tipo de armas que tenemos para poder batallar contra Satanás. Y también dice que nos ha dado autoridad y estamos en ese proceso ante las puertas del enemigo, siendo entrenados para poder no solamente usar esas armas, pero también usar la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos han sido entrenados por el Señor? ¿Cuántos han ganado algunas batallas? Amén. El Señor entrena nuestras manos. El Señor es el que está en esa tarea de equipar y levantar a su iglesia. Así que en este tiempo déjate equipar, déjate. Cuando tú empieces a tener de pronto pruebas tras pruebas, a veces uno dice: pero ¿por qué, Señor? Otra vez esta prueba, ¿por qué? Y lo que tenemos que entender, como muchos predicadores dicen: ¿para qué, Señor? ¿Para qué me has enviado esta prueba? ¿Qué quieres de mí? ¿Más fe, Señor? ¿Más oración, Señor? ¿Cómo quieres que yo haga? Y cuando nosotros entendemos que estamos bajo la mano de Dios, estamos en ese entrenamiento de Dios, estamos en esa capacitación del Señor, el Señor va a venir, te va a decir: voy a aumentar tu fe, voy a aumentar más tus fuerzas,
fuerzas, voy a aumentar aún más tu sabiduría, tu discernimiento. Vas a aprender a oír mi voz, te voy a dar estrategias y tú vas a empezar a conocer a Dios de una manera que nunca antes lo has conocido. Cada prueba que ha sido diseñada para nosotros ha sido diseñada exactamente, no va a ser ni más ni menos de lo que nosotros podemos resistir. Amén. Dios no te va a dar pruebas que me las ha dado a mí porque sabe que tal vez no las puedes pasar, pero las pruebas que te van a venir o las pruebas que te están viniendo son diseñadas exactamente para que tú aprendas a vencerlas y aprendas a tener esos músculos espirituales y aprendas a pararte firme, y Dios quiere eso. Dios ha diseñado y sabe que nosotros somos sus hijos y que podemos acudir a Él. Él es nuestra confianza, Él es nuestra roca. Él es quien es, pero también Él quiere que aprendamos a desarrollar nuestra propia autoridad, la autoridad que Él nos ha dado en su nombre. Amén. Podríamos leer muchas de las citas que hablan sobre la autoridad que Él nos ha dado. Él nos ha dado autoridad para hollar. ¿Qué quiere decir hollar? Pisotear serpientes y escorpiones. Él nos ha dado autoridad para orar por los enfermos. Él nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Él nos ha dado autoridad para establecer su presencia. Él nos ha dado autoridad para abrir los cielos, para declarar las cosas de Dios. Él nos ha dado autoridad, por lo tanto nosotros tenemos que aprender a usar esta autoridad y desbaratar las puertas del infierno. ¿Cuántos están en ese proceso de aprendizaje? Amén. Y a medida que pasen los días y a medida que pase el tiempo, Dios nos va a capacitar y aún nos va a dar más autoridad. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes 2 porciones de la palabra, porque en este proceso de aprendizaje para llegar a ser esa iglesia guerrera, porque Dios quiere que seamos esa iglesia guerrera, esa iglesia militante. Ustedes saben lo que le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Que somos soldados de la fe, ¿verdad? Que nos hemos enlistado en un ejército, ¿verdad? Que tenemos por un comandante al cual vamos a obedecer órdenes. Y algunos tal vez han entrado recién en las filas y están en su plan de chocolatada, ¿verdad? ¿Saben lo que son las chocolatadas? Que de pronto no quiere hacer algo o de pronto viene como si fuera a su casa y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no tendiste tu cama? Ahora me sales 10 veces, vas a dar vueltas alrededor de tal lugar. Y de pronto dice, ay, me cansé cuando está haciendo los ejercicios. Dice, ¿por qué te paraste? Me cansé. Pues ahora 30 veces. No, y tiene que hacer sus ejercicios. ¿Por qué? Porque está en entrenamiento, ¿sí? Los que han estado en el, ¿cómo se llama? En el servicio militar, en el cuartel, como dicen, saben lo que es eso. ¿Qué les están sacando? Les están sacando el ser hijitos de mamá. Les rompen esa compasión por sí mismos, el ser muchachitos para llegarles a ser hombres, pero hombres obedientes, hombres que escuchen instrucciones, hombres que se paren firme, hombres que no tengan temor, hombres que puedan ser agresivos, hombres que no teman al enemigo. Pues el Señor está haciendo lo mismo con nosotros, nos está entrenando para pararnos firmes en contra de Satanás, para no caer en sus estratagemas, no caer en sus mentiras, no caer en sus engaños, para agudizar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. Nosotros tenemos que ser esa iglesia preparada, lista, guerrera, militante. Amén. Dios no nos ha llamado a sentarnos en un banco.
Dios no nos ha llamado a venir el domingo y solo a hacer eso. Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla y a entender que hay cosas que necesitamos hacer. Justo estamos llevando en la escuela, en el college, una de las materias es evangelismo. Me ha vuelto el Señor a recordar cuál es la misión de la iglesia, una de las misiones de la iglesia, y cuál es el anhelo del corazón de Dios, una prioridad para Dios, porque Dios tiene varias cosas en su agenda. ¿Qué son la prioridad de Dios? Los perdidos. Y nos hacían la pregunta: ¿has testificado hoy de Dios o ayer? ¿Has hablado a alguien de Cristo? ¿Te has preocupado por alguien que no conoce a Dios? Y muchas veces pasamos semanas, meses sin compartir a nadie el evangelio, sin decirle que hay un Dios que los ama, solamente lamentándonos: ay, bendíceme, ayúdame, cuídame, sálvame, tócame, sáname. Todo es yo, pero no aprendemos a conocer el corazón de Dios y a hacer las cosas que el Señor le gustan, a lo que le agrada a Él. Entonces tenemos que aprender a salir, como decía, de ese lugar donde entras a ser simplemente en el ejército un aprendiz, no sé si le llaman mostrengos, algo así, ¿verdad? Aprender a ser un soldado de Cristo. Amén. Estamos en ese entrenamiento y en ese entrenamiento hay cosas bien importantes que necesitamos aprender. Y una de esas cosas importantes está en Éxodo 17. Éxodo 17 habla de una historia muy importante que pasó el pueblo de Israel. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, habían salido rumbo a la tierra prometida, llegaron a un lugar que se llamaba Refidim. Y entonces los amalecitas se enteraron y los atacaron. En Deuteronomio 25 cuenta algunos detalles más y dice que no fue un ataque de frente, sino que los amalecitas esperaron que los israelitas caminaran por el desierto y tuvieran su travesía y estuvieran débiles y cansados. Y cuando los vieron así, los atacaron, pero no de frente, los atacaron por la retaguardia. Y empezaron a matar a todos los que habían quedado rezagados. Inmediatamente se dio el anuncio a los que estaban delante y Moisés iba por delante con Josué. Habían estado caminando ya, me imagino, algunas semanas en el desierto. Era algo nuevo. Me acuerdo que hubo ahí que necesitaban agua y Dios les dio agua, necesitaban esto y Dios les daba esto, la nube y la columna de fuego y tantas cosas que empezó Dios a hacer con ellos, y todo era nuevo para ellos. Pero ahí es donde vino el Señor y Moisés clamó al Señor. Él era un hombre entrenado. Él era un buen soldado. Él sabía obedecer órdenes. Él escuchaba la voz de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor le dio una estrategia y le dijo: ahora el Señor, Josué, toma el ejército y ve a defender a aquellos que están débiles, a aquellos que están cansados y a aquellos que están rezagados. Yo voy a subir a la montaña con esta vara que Dios me ha dado y voy a orar por ti y por todo el ejército y por el pueblo, y vamos a batallar hasta que Dios nos dé la victoria, porque Dios le había prometido la victoria. Entonces mandó a Josué y el ejército, y él fue a la montaña a orar. Pero cuando estaba orando en la montaña, él levantaba la vara hacia arriba y decía: Señor, y intercedía por el ejército, intercedía por el pueblo. Pero llegó, tras horas de estar así, se llegó a cansar, y de rato en rato él bajaba las manos para un poquito aliviarse la incomodidad y el cansancio. Y de pronto, cuando miraba desde la montaña, el ejército israelita empezaba a perder. Entonces él otra vez levantaba las manos y seguía orando por el pueblo, y de pronto otra vez se cansaba. Y eso pasó, y lo vieron Aarón e Hur y dijeron: el pueblo vence cuando Moisés levanta las manos y ora a Dios, pero el pueblo pierde. Así que corrieron a ayudarlo, y
lo hicieron sentar en una roca para que descanse, y ellos le ayudaron a sostener las manos hacia arriba, y así pasó hasta que Israel venció. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Aquí hay 3 niveles de intercesión. Si nosotros vamos a querer derribar las puertas del infierno, tenemos que aprender esta estrategia que Dios le dio a Moisés y que se llama la alineación intercesora. Tenemos que ser un pueblo que nos ponemos en la brecha. Tenemos que ser un pueblo que ora, intercede, clama para escuchar estrategia de Dios, y ora y clama hasta que viene la victoria. Amén. Y nosotros, hermanos, hemos estado en esa situación. Estamos más de un año orando, intercediendo, levantándonos a las 6 de la mañana, turnándonos todos los pastores. Hemos hecho nuestras vueltas de conquista, primero de escudriñar la tierra. Hemos hecho 7 vueltas, hemos invadido 12 ciudades, luego hemos ayunado 21 días y luego hemos salido a las 12 ciudades, los 5 pastores, a declarar esas ciudades para Cristo, a abrir los cielos, a reprender los espíritus, a declarar que realmente Dios traiga esa cosecha de vidas que están preparadas y listas, porque dice Dios que las tiene preparadas. Amén. Amén. Y ahora seguimos intercediendo, y Dios nos ha llamado a hacer altares de adoración, y estamos saliendo cada lunes. A propósito, mañana en Manassas a las 8 de la noche partimos a hacer todos los grupos juntos y a declarar Manassas para Cristo. Amén. Aleluya. Es nuestra responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas como iglesia. ¿Qué estamos haciendo, verdad? Si nunca te has unido a ninguna de las 2 anteriores marchas, únete a esta. Ven, di, aquí estoy, Señor, y vamos a salir en caravanas, vamos a orar, vamos a interceder. Pero ¿qué estamos haciendo? Moisés representa la autoridad espiritual, y Moisés siempre se ponía en la brecha por el pueblo de Dios. Moisés siempre estaba listo a interceder por el pueblo, a interceder por sus líderes, ¿no? Para que se haga la voluntad de Dios, para que se cumplan los propósitos de Dios. Dice que no hubo otro como él. Fue un intercesor increíble. Pero no solamente había eso, sino los que están en la acción, los que son como Josué y como el pueblo, que combaten, que pelean la buena batalla. Y ahí también él oraba por ellos, y habían grandes victorias. Y no solamente eso, pero ¿qué haríamos nosotros, los pastores, los líderes, si no tuviéramos gente que nos apoya en oración, que ora por nosotros, para que hagamos la voluntad de Dios, para que estemos fuertes, para que no decaigamos? Hermanos, somos de carne y hueso también, nos cansamos, tal vez podemos relajarnos, tal vez, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar, pero qué lindo es cuando el pueblo también apoya su liderazgo, cuando también el pueblo ora por sus líderes, para que lo apoye y levanta sus manos para que sigamos adelante y seamos esa iglesia militante. Amén. Así que nosotros entendamos esta estrategia de alinearnos en la oración, en la intercesión, para ganar batallas que tal vez no se puedan ver en forma física, pero si lo vemos en forma espiritual, podemos entender lo que Dios está haciendo. ¿Quiénes dicen amén? Aleluya. ¿Te sientes parte de este ejército? Amén. Aleluya, dilo fuerte, amén. Somos la iglesia de Cristo, amén. Somos ese ejército poderoso, y Dios quiere que sigamos adelante, amén. Yo sé que hemos pasado por momentos difíciles. ¿Quién no ha pasado? Pero ese es tu entrenamiento. Ahora estás más fuerte y vas a seguir más fuerte, y vas a poder orar por otros, y vas a pararte un día. Un día estuve así, un día vino esto, tuve una bancarrota, tuve una enfermedad, pero Dios me ayudó. Dios me ayudó a superar de esta manera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios nos usa de acuerdo a las victorias que hayamos vencido. Amén. Él no va a usarte de otra manera, porque Él es el que produce testimonio. Amén.
y ellos le han vencido por el testimonio, dice, de ellos. Aleluya, somos victoriosos y Dios nos ha llamado a ser una iglesia victoriosa, una iglesia guerrera, una iglesia militante, una iglesia que toma las armas que Dios le ha dado y se para firme para establecer la voluntad y la autoridad y el reino de Dios en este lugar. Apláudele a tu Señor, identifícate, di: soy la iglesia guerrera, yo soy esa iglesia, yo soy militante. Y si alguna vez te has sentido un poco pasivo y que no has hecho nada de lo que deberías hacer, reprendo a ese tipo de iglesia pasiva. Yo quiero ser una iglesia militante, una iglesia apasionada, una iglesia que oye la voz de Dios, una iglesia que camina a las órdenes de su comandante. Amén. Aleluya. No hay nada más hermoso que hacer la voluntad de Dios. Y esa es la alineación que nosotros podemos ver. Son 3 niveles de intercesión que pueden hacer retroceder al enemigo. Ese ministerio de intercesión también puede liberar a los cautivos, trayéndolos a la salvación y guiándolos al gozo de la salvación. Amén. Ese tipo de intercesión puede tirar para abajo las obras de Satanás y sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos. Cuando nosotros nos ponemos a la brecha, nosotros estamos ministrando bajo la gracia y la unción del Señor. Si alguna vez te has preguntado: Señor, ¿cuál es mi llamado? Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Pues entiende, tu primer llamado es orar, ponerte en la brecha y declarar lo que Dios tiene para las naciones, para este lugar, para tu casa. Amén. Esto es la intercesión y esto se llama también guerra espiritual. Amén. Amén. Aleluya. ¿Están bien? ¿Sí me están entendiendo? Amén. Hay algunas personas que han aprendido a ser intercesores personales, y yo les doy gracias porque realmente no hay muchos de esos que oran de una manera incondicional por sus líderes. Eso también es ministerio. Eso también hace que nosotros peleemos grandes batallas para la gloria del Señor. Amén. Además de eso, para que nosotros podamos ver que las puertas del Hades puedan ser derribadas, nosotros tenemos que aprender a entender que este es un proceso de transformación y tiene que ser una transformación tipo Salmos 18. Yo no sé cuántos de ustedes conocen exactamente este salmo, pero este salmo es hermoso porque describe un poquito cómo es el caminar de un cristiano, ¿no? Muchas veces. Ustedes saben que David expresaba a través de los salmos muchas cosas que él sentía. Y al empezar habla de una condición en la que él se encontraba y empieza diciéndole al Señor: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi fuerza, mi escudo, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Él sabía cómo entrar en la presencia del Señor. Él sabía quién era Dios. Él sabía cómo humillarse ante Él. Él sabía qué cosas decirle porque eran verdad. Él sabía cómo tocar su corazón. Y si hay alguna manera que nosotros podamos hacer eso, es a través de la oración, ¿verdad? Es a través de inclusive la alabanza. Yo no sé cuántos de ustedes cuando han empezado a alabar al Señor, el Señor ha comenzado a oír esa alabanza, a oír ese clamor, a oír lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con esa canción yo compuse una de las
tantas canciones que Dios me había dado. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Y luego habla de cómo él entra en esa situación tan terrible. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Yo no sé cuántos nos hemos enfrentado a la muerte. Yo no sé cuántos, no solamente a la muerte física, pero a la muerte espiritual. Yo no sé cuántos hemos estado en esos momentos en los cuales nos hemos sentido terriblemente mal, como se sentía David después de haber pecado contra Dios cuando aún lo conocía. Yo no sé cuántos hemos experimentado el sentirnos sucios, el sentirnos inmerecedores de la gracia y del amor de Dios. Yo no sé cuántos hemos experimentado que aún conociéndole le hemos fallado. Y David lo que hacía era humillarse a Dios. Él empezó a encontrar en Dios un Dios perdonador, un Dios que oía sus ruegos, un Dios que lo libraba de la opresión del diablo, un Dios que respondía de una manera maravillosa con misericordia. Él entendía a ese Dios, él lo conocía, por eso él sabía humillarse ante él. Nunca te detengas. Si alguna vez sientes o has sentido que le has fallado a Dios, Él siempre te va a oír, Él siempre te va a escuchar, Él siempre va a ser pronto para limpiarte de tu pecado. Como una hermana me decía hoy día, yo entiendo eso cuando dice la palabra que yo estaba en mis mugres, en mi sangre, estaba envuelta en tanta cosa. Entiendo, me decía, porque de a mí Dios de ahí me ha sacado. Y eso es verdad. Dios nos saca de lugares horribles, de lugares de opresión, de lugares donde tal vez no vemos la salvación, nos sentimos tan mal, pero Él nos limpia y nos oye nuestro clamor. Y entonces David empezó a entender que en Dios, él podía correr a Dios y él lo podía rodear con su amor y su misericordia. Él aprendió un secreto, que ahí en medio de ese lugar, en medio de ese tiempo tan difícil, Dios lo estaba entrenando dentro de esa poderosa fortaleza. David se refugió en Dios como si fuera una fortaleza, y en ese lugar de seguridad descubrió que la fortaleza era su lugar de entrenamiento. David aprendió a matar osos, David aprendió a matar leones, luego David aprendió a matar gigantes, y David aprendió lo que significa ser entrenado por Dios. Dios no desea que tú pases tu vida ocultándote en su fortaleza como un refugio. Dios no quiere que entres a su fortaleza y te escondas y no quieras salir de ahí. Él quiere enseñarte a pelear, a enfrentar al enemigo. Él quiere que maduremos. Él quiere que dejemos ya de estar como muchachitos irresponsables, que afrontemos nuestras situaciones y que las afrontemos con Él y nos paremos firmes y victoriosos en la victoria de Cristo. Amén. Así que es muy importante que entendamos y no le digamos ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué? Y nos dejemos enseñar. Por eso David decía, Dios es el que me ciñe de poder, Él es el que hace perfecto mi camino, Él es que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas. Él es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Él aprendió dentro de su vida, de sus problemas y de sus luchas, a conocer a Dios y a saber lo que Él podía hacer. ¿Sabían que las ciervas pueden trepar las montañas más escabrosas? Que ningún otro animal lo puede hacer como ellas lo hacen. Y Dios le hace estar firmes en sus alturas. Así el Señor nos da la habilidad para vencer nuestras dificultades, para vencer las situaciones que vengan a nosotros. Amén. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. Cuando Dios te trae a su fortaleza, Dios tiene un gol para ti. Quiere que tú cambies de un estado de ser de defensiva a un estado de ser
ofensivo. Dios te desea hacer fuerte para pelear y hacer hazañas para el reino de Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos también esta transformación que David tuvo en el Salmo 18. Aprendió que Dios es su fortaleza. Él descubrió que en la fortaleza Dios lo entrenaba. Y él aprendió que una vez entrenado, Dios te envía hacia afuera para ganar las batallas que Dios quiere que ganen. Así que levántate, vamos a orar y vamos a declarar lo que el Señor quiere que seamos. Dios quiere que seamos esa reserva triunfante que Él está levantando para derribar las puertas del infierno. Él está estableciendo a su pueblo. Él está levantando a esa novia, a esa iglesia guerrera para su gloria. Dios nos está llamando para desbaratar las puertas del enemigo y para liberar a los cautivos. Así que en esta mañana vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, porque tú eres, Señor, el que entrenas nuestras manos para la batalla. Señor, tú eres la roca, tú eres el cimiento de nuestra fe y de nuestra salvación. Somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos los hijos que tú has rescatado con tu sangre preciosa. Nos has llamado a tu reino para ser parte de esa iglesia gloriosa, de esa iglesia guerrera, de esa iglesia que es capaz de pararse firme en contra de las puertas del enemigo. Esa iglesia que es llena de tu Espíritu Santo. Señor, visítanos con tu Espíritu Santo. Señor, llénanos de tu fuerza, llénanos de tu poder. Enséñanos a usar las armas que nos has dado. Enséñalas a manejar de tal manera, Señor, que nosotros podamos desbaratar las obras del diablo. Señor, envía ayuda angelical. Estamos en tiempo de conquista. Estamos en tiempo de abrir los cielos. Estamos en tiempo, Señor, de traer la cosecha de almas que tú quieres para esta casa y para tu reino. Señor, oramos para que tú nos capacites con unción, con gracia del cielo. Y Señor, si hemos pecado, si hemos sido perezosos, si hemos sido una iglesia dormida, despiértanos, Señor. Límpianos, Señor, y visítanos, Señor, con tu Espíritu para entender lo que somos, para entender las batallas que nos has llamado a pelear y lo hagamos en tu nombre. Señor amado, aquí estamos, Padre. Levanta, Señor, tu pueblo, levanta tu iglesia, levántanos como esa novia poderosa, como esa esposa que pelea al lado de su Señor para poder ganar las batallas que tú quieres que ganemos. Señor, tú tienes en tu corazón, Señor, todas esas batallas y tú eres el que muestras las estrategias. Revélanos, danos discernimiento, danos entendimiento, Señor, para poder servirte, para poder ser esa iglesia militante, Señor, que no se acobarda, pero que puede ir hacia adelante sin temor, sin miedo y en la autoridad del Hijo de Dios. Gracias, Señor, te bendecimos, te alabamos en este día. Señor, en el nombre de Jesús encomendamos nuestras vidas delante de ti. Amén y amén, Señor. Aleluya.